Bienvenidos a Dreams, el podcast donde exploramos nuestros sueños y el cómo podemos hacerlos realidad, o donde simplemente tenemos una chida conversación. Mi nombre es Beto Saldaña y el día de hoy estoy con un muy buen amigo. Si existe el juguete de Terrenator, él es la representación. O sea, quien no ha hecho buceo, le dio vuelta al mundo en un velero, ha escalado los 7 picos más altos de cada continente, empresario. Moisés Nava, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por tenerme. El gusto es mío. Ya tenía como que esa espinita de platicar contigo y que me contaras, pues todas, has de tener muchísimas anécdotas de tantas aventuras que has vivido. Y para comenzar, pues ya más o menos di una pequeña introducción, pero me gustaría que pues saliera de ti, para las personas que no te conocen, pues nos platicaras un poco de quién es Moisés Nava. Pues yo. No, pues yo creo que siempre fui muy inquieto. Entonces siempre estaba buscando hacer. Sí, ya me di cuenta. y lo que siguiera. Entonces todo empezó, yo creo, con el buceo. Empecé muy chiquito a bucear, a tomar clases y demás. Okay. Y en el lugar en donde tomaba clases, en la alberca olímpica Francisco Márquez, en México, terminé siendo instructor. Entonces, como instructor, pues trabajaba a cambio de que me llevaran a bucear. ¿Eres de Ciudad de México? De Ciudad de México, sí. Pero qué curioso, ¿no? O sea, creciendo en Ciudad de México, donde no hay playas o algo así. ¿Pero qué fue lo que te jaló a bucear? No sé, siempre me ha gustado el agua. Siempre que viajábamos a algún lugar, lago, mar, alberca, me la pasaba yo en el agua, ¿no? Era de esas cosas, no tomando en el agua. También veo que te gusta mucho compartir frases o filosofías, ¿no? ¿Sabes qué? Me enganché mucho en el tema del desarrollo personal durante la pandemia. O sea, la pandemia fue un momento bien difícil para mucha gente. Y para mí, que más o menos vivo por 100% del turismo, directa y indirectamente, pues ingreso cero de repente, ¿no? Pues ¿qué voy a hacer? Y pues leí mucho, escuché muchos podcasts, me metí a muchos cursos, porque pues un poquito a ver qué más voy a hacer. Sí. Y por otro lado hay que calmar la ansiedad de no puedes hacer nada, ¿no? Comenzando este podcast, me gustaría que nos compartieras una de las frases que has enseñado a lo mejor tienes como un canal en Instagram, ¿no? De donde compartes ahí filosofías y frases. Sí, en mi canal de Nación Excepcional de Instagram tengo uno que son reflexiones chingonas. ¿Sabes qué? Dije, ¿dónde voy a anotar mis reflexiones? Porque de repente escuchas cosas de diferentes personas y se te olvidan. Sí. Y entonces primero empecé como en el teléfono, en las notas. Así estoy yo también, que las anoto. Y luego dije, no, las voy a publicar para que pues también la demás gente las pueda leer y a lo mejor le puedan servir de algo, Sí, ¿no? Están chidas. Para comenzar este podcast, ¿cuál reflexión quisieras compartir? Yo te diría que estoy mucho hoy como que en el tema de buscar una buena vida. Y una buena vida no tiene nada que ver ni con logros financieros, de trabajo, deportivos, no tiene que ver con títulos, tiene más que ver con relaciones, ¿no? Pero yo te diría que en la búsqueda de una buena vida, yo creo que es la búsqueda progresiva y mucho ojo en progresivo, porque tiene que haber un cierto progreso y te tienes que dar cuenta de ese progreso, de buscar a lo que yo le llamo soberanía personal. O sea, soberanía es como que la influencia o el poder que tiene una nación sobre sí misma, ¿no? Bueno, pues imagínate el poder y la influencia que tienes sobre ti mismo, sin dejarte influenciar por los demás. Y a veces no lo vemos, ¿no? O sea, estamos viendo siempre hacia afuera, pero nunca vemos... Pero no hacia adentro, sí. Y te dejas llevar vivimos en una sociedad, ¿no? Con reglas, con menús de opciones súper limitadas. Y seguimos el mismo caminito todos. Bueno, tú no. Yo no. Ok, muy bien. Me gustó. Está buena la reflexión para empezar este podcast. Y ahora, regresándonos al tema del buceo, que es donde empezaste, ¿cómo fue este aprendizaje del buceo? ¿Qué conlleva? ¿Cuáles son los peligros? ¿Alguna vez estuviste en una situación donde no podrías salir? Cuéntanos un poquito sobre este tema. Pues mira, empiezas siempre con lo más básico,
¿no? Entonces empiezas gateando, luego caminando y demás. A mí me gustó tanto que seguía avanzando y me metía a temas de buceo técnico, buceo en cuevas, con mezcla de gases, ya con paradas de descompresión obligadas. O sea, porque en un ámbito recreativo pues, sí tiene peligros, pero son más controlados y cada vez con la tecnología y con el conocimiento de los guías, instructores, se hace muchísimo más seguro, ¿no? ¿El buceo siempre es con equipo de oxígeno? Porque he visto algún deporte donde bajan sin nada. Bueno, ese es buceo libre o apnea. Ándale, apnea. Y el buceo del que yo te hablo es scuba, le llaman. Porque es self-contained underwater apparatus, que es que tú llevas todo el aparato, ¿no? Y no es oxígeno. O sea, sí puedes usar oxígeno para descompresiones, pero es aire comprimido. O sea, con la misma mezcla que respiramos en la superficie. Sí. Muy bien. ¿Y alguna vez estuviste en desesperación? Me he atorado, me he quedado sin aire, sin gas. Se me ocurre estaba buceando con mi hermano, de hecho. Estábamos buceando un barco hundido en Australia y la corriente estaba muy fuerte. Me acuerdo que yo traía una camarita y la cámara tiene unos manerales para agarrar y tiene ahí los botones, ¿no? De los controles de la cámara. Íbamos bajando por la cuerda y yo traía enganchada la cámara a la cuerda para no irme. Así fuimos bajando. No me di cuenta, era un buceo profundo con descompresión. No me di cuenta del esfuerzo que estaba yo haciendo por cuidar la cámara y no estaba viendo yo mi manómetro de la presión del gas que traía, ¿no? Y de repente lo veo y estoy casi en ceros. Entonces es como emergencia, ¿no? Porque estoy a más de 200 pies, tengo que hacer una descompresión y sí traía yo los otros tanques para las descompresiones, pero no para el ascenso. ¿Viste que ya puedo quedar aquí o fue como reaccionar rápido? Fue reaccionar, pues es que dices en la madre, traes un entrenamiento, entonces el entrenamiento te ayuda a reaccionar de mejor manera, ¿no? Pero sí, le señalé a mi hermano, le enseño mi manómetro y le digo voy para arriba, ¿no? Pero se lo voy diciendo conforme lo voy haciendo, porque no tengo mucho tiempo. Entonces habría que buscar otra vez la cuerda y cadena donde estaba el ancla, agarrada al barco hundido, para salir al barco. Y lo mismo, ¿no? La ventaja es que conforme va subiendo, el volumen del gas se comprime. Conforme va subiendo, se expande y el poquito aire que te quedaba aumenta de tamaño. Entonces tienes más para respirar. Entonces pudimos hacer el ascenso. Digo, si no, mi hermano me podía haber compartido de su aire. Pero sí la desesperación de tengo que salir y no puedo salir rápido. Y sí fue de esas cosas que... ¿Esa sería donde más tuviste peligro? ¿O cuál sí fue donde sí te traumaste o algo así? No, pues es que me ha pasado incluso con alumnos. Hay una cosa que se llama navegación compleja en las cuevas. Entonces, en la mayor parte de cuevas que están muy transitadas por turismo de buceo, hay líneas permanentes. Entonces tú bajas con tu propio carrete y te unes a la línea permanente, usas la línea permanente y demás. Cuando hay navegación compleja, vas uniendo lo que se llama saltos, una línea permanente con otra línea permanente para tú navegar. Y hay indicadores, hay unas que se llaman donitas, hay otras como en forma de flecha para indicar dónde está la salida y demás. Entonces yo dando un curso de navegación compleja, hicimos toda una travesía de un cenote, haz de cuenta, a otro. Y luego pues hay que regresar, ¿no? Y hay que quitar todas esas cosas. Pero entonces vamos regresando y como yo puse todos los indicadores, yo los tengo que ir quitando. Llevo a mis 2 alumnos al frente y los 2 con mucha experiencia, una pareja, ¿no? Y de repente voy a un salto y veo unos buzos que van hacia allá, ya lejos, ¿no? Digo, qué raro porque en esta cueva pues no hay mucha gente, ¿no? O sea, estamos muy adentro. O sea, imagínate, 1:30 nadando para llegar ahí, ¿no? Y ya sigo con mi carrete, llego al indicador de dónde está la salida y mis buzos eran esos 2, ¿no? ¡Chin! Pero me tardé así, ya sabes, la ardillita se tardó en cuadrarlo. Entonces aviento todo y me voy lo más rápido posible a alcanzarlos porque ellos estaban metiendo más hacia la cueva. ¿Y ahí qué les puede pasar? Pues iban a perder, no iban a encontrar la salida. O si iban a encontrar un marcador que no conocían, no sabes, ¿no? Y tu cálculo para el aire, porque estás tan adentro tanto tiempo que el cálculo tiene que ser muy preciso. Y siempre traes un tercio de más, pero pues pasan cosas que te exaltan y te hacen respirar más fuerte. Los alcanzo, los agarro
Y les digo, la salida es para allá, ¿no? Todo con señas, ¿no? Sí, sí. No, me discuten. La salida es para allá. No, que no, ya sabes, de los pelos. Al final los obligué, Ajá. los empujas. Y bueno, como que medio de mala gana hasta que llegamos al indicador y les enseño, ¿no? Este es mi carrete, ahí está. Porque además les pones el nombre. Sí, sí. Y ya como que me creyeron. Vamos hacia la salida. Y ya que salimos, estaban súper apenados. Sí, pues, o sea, imagínate, no te dijeron, no, perdóname. Yo estaba frustrado, enojado. Oye, ¿nunca se te ahogó algún alumno? No, afortunadamente nunca tuve un accidente de ¿ahí esos. qué pasa? O sea, ¿ellos firman alguna responsiva si llega a pasar eso o qué pasa? Depende del nivel. Siempre firmas una responsiva porque es responsabilidad tuya, ¿no? Desde Ok. el primer nivel de buceo. Pero en México, por ejemplo, hay una ley que dice que no puedes firmar tu derecho de demandar a alguien más. Ok. O sea, no puedes No decir se que puede no lo hacer vas a eso. hacer, en teoría, ¿no? Ajá. Entonces sí firmas una responsiva, pero pues siempre puede haber cosas. Entonces no deja de ser tu responsabilidad, Ajá. ¿no? Ahorita vi que ahora a tus hijos, ¿no? Le estás enseñando o algo así en el buceo. Hice un muy buen amigo mío que es entrenador de instructores, como que medio me obligó a volver a renacer mis niveles de instructor y acepté hacerlo porque digo, ahora mis hijos están en edad de querer bucear y les quiero enseñar yo. Ah, pues sí. Pues qué mejor que su papá, ¿no? Que luego es difícil, ¿no? Ah, sí, ¿por qué? Pues no sé, o sea, como que hay una buena relación de repente, por ejemplo, por decirte algo, para enseñar a manejar. Ok. Pero de repente el papá o la mamá como que son más histéricos o chocan ya, más sí. ¿no? Entonces hay veces que sí, todo funciona y cuadra muy bien. Ajá. O a lo mejor mi papá no me puede enseñar a manejar, Ya afectar un poco el sentimiento, ¿no? ¿no? Sí, también. Y me está gritando. Y pues no te estoy gritando, te hablo fuerte porque hay peligro, ¿no? Ok. Oye, ¿el buceo te ha dejado alguna reflexión? Sí, fíjate que y esta es otra anécdota que se me ocurre. Me metí en una cueva que tenía como forma de ojo. Ok. Pero el ojo daba la vuelta, ¿no? El túnel. Y entonces yo en mi ignorancia... ¿Pero era así un círculo? No. O sea, es una cueva que va haciendo ok. esto, haz de cuenta, en la laguna de la Media Luna. Y esta cueva yo no la conocía. Y sí me metí con una línea de vida, pero yo no tenía el entrenamiento de un buceo en cuevas. Ok. Y me meto y con mi línea nunca monté para que no se metiera en la parte más angosta del ojo. Y entonces de regreso, pues voy siguiendo mi línea y me atoro. No Y ya sabes, mames. el tanque en el techo de la cueva y el pecho en el piso de la cueva. No, me quedé, ¡ay! Y empieza el estrés, empieza la ansiedad y empiezas a respirar más rápido. Entonces, me voy a acabar el aire. ¿Qué va a pasar, no? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces empiezas a pensar, ¿no? A ver cómo entré, cómo fue el tema. Y pues me empecé a empujar hacia atrás poco a poco y me empecé a abrir hacia el lugar donde estaba la parte más abierta de la cueva, ¿no? ¿Llegas a sentir miedo? Mucho, Ok. pero tienes que actuar. Y además de que tienes que actuar, te tienes que calmar porque no puedes respirar rápido. Te acabas el gas así, Ok. ¿no? O sea, te tienes que calmar a huevo. Entonces yo creo que esa es la reflexión qué más difícil, importante, sí, es sí. de que no importa cómo esté el estrés, no importa cómo esté el miedo, cuando tienes que actuar, tienes que bajar así como que las revoluciones y pensar cuál es la mejor salida, ¿no? La mejor solución. Sí, ok. Y pues no te queda de otra, porque si no piensas rápido, si no reaccionas despacito y demás, ahí quedas. Ok. De tantos años practicando deportes, pues con alto riesgo, donde tienes mucha adrenalina, miedo, ¿ha cambiado la perspectiva del miedo? ¿O ahora tú cómo ves el miedo? ¿Qué es para ti el miedo? Yo creo que el miedo es parte de, ¿no? Es una herramienta que te mantiene vivo. O sea, la gente que pierde el miedo es la que se accidenta, es la que se muere, es la que sufre de incidentes que se pueden complicar. ¿La que puede hacer tonterías? Fíjate, cuando estás empezando a manejar, Ajá. otra vez con la analogía del coche, pero cuando estás empezando a manejar, cuando chocas es porque te sientes con demasiada confianza. Ya me la sé, ya puedo irle cambiando al radio y mandando un mensajito y peinándome al mismo tiempo, ¿no? Y lo mismo pasa con los deportes de alto riesgo. O sea, mientras tengas miedo, el mismo miedo te mantiene alerta, te mantiene pensando todo lo que estás haciendo.
Por ejemplo, para el buceo en cuevas hay protocolos de entrada y de salida para evitar accidentes. Ok. Cada que hay un accidente, se analiza el accidente que se hubiera podido hacer para evitarlo. Y ese es el protocolo de entrada. Entonces, cuando tienes mucha confianza, dices, ay, pues me brinco esto, no pasa nada. Y es cuando te pones en Pasan riesgo. los accidentes. Pierdes el miedo. Ok, muy bien. Ahora me gustaría cambiar un poquito de deporte, de buceo. Al mismo tiempo dices que empezaste con Ironmans o triatlones. Sí, pues yo iba en las noches a la alberca olímpica y me empezó a dar el gusanito del triatlón. ¿Qué es un triatlón para gente que no sabe? Es natación, después bicicleta de ruta y natación. Todo en una carrera. Todo junto. O sea, porque incluso los tiempos de transición vienen dentro de la competencia. El triatlón olímpico, la distancia olímpica, son 1,500 metros nadando, 40 kilómetros en bici y 10 kilómetros corriendo. Ok. ¿Y cuánto tardas en hacer hay una prox de una persona? ¿Cuánto se tarda? Los elite, los atletas de más alto rendimiento, hacen un triatlón olímpico alrededor de 2 horas. Ok. Y de ahí, pues, lo que quieras, ¿no? Porque hay amateurs en todos los niveles y se divide en categorías por edad. Entonces, como amateur, tú puedes competir con la demás gente que tiene tu misma edad. Ok. ¿El triatlón o Ironman es lo mismo? El Ironman es un triatlón de largas distancias. Ok. El Ironman son 3.8 kilómetros nadando, son 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo. A la madre. Es un montón. Sí. ¿Y tú ya hiciste eso? Sí, mi mejor tiempo fue 11 horas y media. 11 horas. A la madre. Imagínate. A ver, regresándonos, lo primero que hiciste fue el triatlón. ¿Cómo fue tu primer triatlón? Horrible. No sabía lo que le tiraba, la bici no era la mejor. O sea, solo te aventaste y ya. No, empecé a entrenar, te digo que yo daba cursos de buceo en la alberca olímpica, ya me metí con los entrenadores de natación, que eran mis amigos, y empecé a entrenar natación. Siempre me ha gustado la natación. Y después había otro loquito que se oye, y si hacemos triatlón, y pues ya sabes, conseguimos bicis, nos inscribimos a un triatlón que es cerca de Querétaro, en un lugar que se llama San Gil. Ok. Y lo fuimos a hacer, ¿no? Entrenamos como 3 meses, corrimos, bici, lo que sea. No sabes cómo lo sufrí. O sea, nada que ver con... No, lo terminé por... A ver, cuéntanos, nárranos, ¿cómo fue tu experiencia de tu primer triatlón? Pues es que no sabes qué esperar. Ajá. Para empezar, el agua es agua fría y pues sí conocíamos un poquito de trajes de neopreno y demás por el buceo. Pero al final, por ejemplo, yo usé un traje sin mangas porque dije más cómodo para nadar. Y al final el traje me lastimó todas las axilas. Ok. Del roce. Cosas que no sabes, ¿no? Sí, sí. Entonces salí ya hasta sangrando. Ah, no mames. La bici ¿Y en aguas es en qué lugar? es como un lago, es ok. una presa, me parece. Ok. Por eso el agua es fría, ¿no? Y es un lugar alto, en altitud. La bici, pues más o menos, porque al final no sabíamos de tiempos, no íbamos por un tiempo en específico. Solo era para hacerlo y ya. Pero me bajé de la bici, pues las piernas no me daban, ¿no? Ahora corre. Oye, ¿no pasó por tu mente en ya salirme? ¿O se puede salir alguien? Todo el tiempo. Todo el tiempo era, ¿qué hace aquí? ¿Por qué? No, bueno, ya vine, tengo que terminarlo. O sea, ahí Ok. siempre el choque de las voluntades, ¿no? Ya, Hay salidas para el que quiera sí, en el abandonar. momento que quieras. Ok. Y hay gente cuidándote en el agua que levantes la mano, ayúdenme y... Ok. ¿no? Pero yo tenía que terminar. Ok. Sí, fue horrible. ¿Y después de la bici otra vez a nadar o qué sigue? No, es natación, bici y ya la carrera. Ah, ya. Y al último para cerrar, ¿qué pasaba por tu cabeza? Pues no te pares, no camines. Lo que sea, no camines, ¿no? Pero sí, las O sea, piernas ni caminar así. querías, o sea, tú querías seguir corriendo, trotando. Sí, no me acuerdo ni el tiempo por haber sido horrible. El lugar, uno después del último, Ajá, ¿no? Ok. Pero me gustó la experiencia. Y entonces empezamos a buscar, mi amigo y yo, Héctor, a un entrenador de bicicleta, un entrenador de carrera. Y como estábamos en el medio ahí deportivo en la alberca olímpica, pues empezamos a conocer gente. Ok. Y llegué con un entrenador muy bueno, él había sido campeón nacional de ciclismo, Ernesto Arrieta. Y nos empezó a entrenar. O sea, así de... Sí, De buena onda. Pero tienen que cumplir y tienen que hacer y hasta nos daba tarea, ¿no? De mañana me tienen que decir qué es no sé, por decirte algo, la diferencia entre resistencia, fuerza y velocidad. Ok. Y
y nos fue muy bien porque nos entrenó desde cómo montar una bici. Nos ponías de cuenta a recoger hasta monedas del piso montado en la bici. Okay. Entonces nos dio mucho control en la bici. Y ahora tu primer Ironman, ya que es algo más extenso, ¿cómo lo viviste? Pues ya tenía más conocimiento, ya sabía de qué se trataba. El primero fue un medio Ironman. Entonces, en vez de, del triatlón olímpico, brincas al medio Ironman, que sí la distancia es mayor, pero no es el brinco enorme del Ironman completo. Okay. Ya tenía yo un poquito más de conocimiento, de cómo entrenar, ya había yo leído más, me comía las revistas estas de triatlón y demás. Entonces, creo que la experiencia fue un poquito mejor. Igual lo sufres porque es algo que nunca has hecho, ¿no? Y no, padre. O sea, la verdad es que la satisfacción que tienes al cruzar la meta, sin importar el lugar en el que llegues o el tiempo que hagas, es de que lo logré, ¿no? Okay. Se siente muy bien. ¿Ese fue el de 11 horas? ¿Cuánto? No, ese fue un Ironman completo. Ok. Y parece sí venía yo súper preparado, ¿no? Ya traía yo 15 medios Ironmans encima, ya traía yo la bicicleta adecuada, el equipo adecuado. ya te sangraron las axilas. Ya no me sangraron las axilas. ¿Y cuánto tiempo hiciste ya en ese? 11 horas y media. 11 horas. Ese fue mi mejor tiempo, fue el de Brasil, de Florianópolis. Muy bien. Y ahora el Ironman, ¿qué reflexión te deja? Pues que todo en la vida tiene un proceso y no te puedes brincar los procesos. O sea, tú puedes hacer un Ironman más rápido, más despacio, pero al final tienes que recorrer la distancia. Okay. O sea, y muchas veces en la vida queremos los atajos. Pues no hay atajos. Quiere llegar uno más rápido. Sí, o sea, ¿quieres llegar más rápido? Entrénale más duro, ¿no? Hazte más fuerte, hazte mejor en lo que estás haciendo. Pero al final del día la distancia la tienes que recorrer sí o sí. Ok. Esto creo que me recuerda a una reflexión que decía que a veces uno quiere ser un chingón saltándose el ser un pendejo. Ándale. ¿Crees que todos debemos empezar siendo un pendejo? O sea, equivocarte, error, para llegar a ser un chingón, ¿no? No hay de otra, sí. Ok. No, pues es que no puedes correr, por decirte algo, 5 kilómetros en abajo de 20 minutos si no los corriste en 40. Sí. ¿No? O sea, tienes que empezar en algún lado. Tienes que ser principiante. Deja tú ser pendejo, ¿no? Sí. Tienes que ser principiante. Tienes que aprender. Y tropezones. Sin tropezones no llegas a ningún lado. Claro. Muy bien. Y ahora con el velero, que le diste la vuelta al mundo o recorriste el mundo en un velero. Empecé en Lunenburg, en Nueva Escocia. Bajamos todo el Atlántico hasta Panamá. Cruzamos el canal de Panamá y el mayor tiempo que pasé en el velero fue en el Pacífico Sur, dentro de los dos trópicos. Y llegamos a Australia y luego a Indonesia, en Bali, y había que cruzar el Océano Índico. Pero yo me bajé en Bali porque conseguí trabajo dando cursos de buceo en Australia. Okay. Y me quedé en Australia un año. Ah, ya. Ok, qué chido. Y ahí empecé como que mi viaje en el mundo del buceo con mezcla de gases, buceo técnico, más profundo, más pues más riguroso, más protocolos, ¿no? Más complejo. Oye, y estando en el velero, pues se me vienen imágenes como en las películas, ¿no? De alguna tormenta y el mar está así, pues súper denso. ¿Te llegó a pasar algo así? Sí, fíjate que el velero como sí tiene motor, pero al final es un barco que está diseñado para ir despacio. Okay. O sea, no hay... ves los veleros estos de competencia y son muy rápidos, pero este es un velero... Como haz de cuenta, los barcos eran de carga hace 200 años. Entonces van lento, o sea, van con el viento. 4 o 5 nudos es un buen día, ¿no? Sí. Y aunque prendas el motor, entonces de repente no puedes evitar las tormentas. Y sí nos tocaron varias en donde poníamos líneas de lado a lado, de la popa a la proa, para ir al baño. Tenías que agarrarte, ¿no? Sí, era bastante... Es muy peligroso caerte en alta mar porque... Y más de noche, no te encuentran con mal clima. Sí. Y sí, me acuerdo de una escena en donde, de eso de que te dices, ¿qué haces aquí, no? O sea, ¿qué necesidad? Has pensado mucho eso, ¿no? Para esa ocasión. Estoy agarrado de la cuerda esta y estoy esperando, porque ya sabes más o menos el movimiento del barco. Entonces, cuando sube, sabes que no te va a llegar ninguna ola, ¿no? Cuando baja es cuando le pega la ola. Ajá.
Veníamos, era no es ni siquiera tormenta tropical, se llaman squall en inglés. Y quitas todas las velas y vas a favor del viento para que el daño sea menor, ¿no? Y de todos modos, pues te vas moviendo. Y el barco está diseñado para ir avanzando aunque no tenga las velas puestas, ¿no? Y me acuerdo que estoy esperando a que suba el barco y cuando termina de bajar veo venir así el agua y vi la ola que cruzó de lado a lado del barco casi sin tocarnos, ¿no? Ok. Entonces dices, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Y esto era de día o de noche? De noche. Ok. ¿Es peor de noche? Sí, es peor de noche. Pues no ves, o sea, ves el agua y Ajá. Y también hubo días muy buenos, ¿no? Oye, ¿y llegó a pasar algún accidente con algún compañero o algo así? Un compañero se cayó cuando subes a arreglar, a soltar las velas, a regresarlas o lo que sea. Pues subíamos, al principio, cuando estás aprendiendo, subes con arnés, que no es el arnés, es como un cinturón que se engancha, pero con el tiempo vas generando confianza y ya subes descalzo y pues estás en alta mar. Y un compañero se cayó y se rompió un brazo. No cayó al agua, cayó en la cubierta, sí. No cayó de muy alto, entonces el daño no fue mucho. Okay. O sea, lo enyesaron, qué sé yo, ¿no? Fue lo peor. Pero este mismo barco, en un viaje posterior, perdió a una persona. Se cayó en medio del Atlántico y nunca lo encontraron. Ah, nunca lo encontraron. Eso no me tocó a mí personalmente, pero sé que en este barco perdieron una persona. Wow. Oye, ¿estuviste en un programa en Discovery Channel? ¿Sales? Ahí. Se llama Beyond the Limit, un reality show. ¿Y esto es de acuerdo a lo del velero? No, estaba yo escalando el Everest. Ah, ya. En el velero había un reality show que se llama Tall Ship Chronicles. Salió en una cadena de televisión chiquita canadiense, pero hoy ya está en YouTube. Ya si lo buscas Tall Ship Chronicles, ahí aparece y me parece que como 12 o 14 temporadas. Ok, muy bien. Salía uno al mes. Ahí para que, pues si tienen curiosidad, ahí lo busquen y ven al Moy. Me veo un poquito diferente, no tenía barba y como 25 años menos. Oye, ¿qué te lleva a estar intentando cosas cada vez más extremas? ¿Buscas que sean cada vez más extremas? No sé, yo creo que es la oportunidad que ves. Por ejemplo, para irme al barco, yo estaba haciendo una maestría y venía yo de un accidente de buceo. Vivía yo en Cozumel y hacía yo exploraciones y además daba cursos y además buceaba por mi cuenta, ¿no? Entonces buceaba mucho. Y llegué a estar en cámara hiperbárica. Entonces no podía yo bucear en 6 meses. Okay. Unos dicen que 3 meses, otros que 6. Entonces me regreso a México. No puedo bucear, digo, Y mi papá, como buen papá, dice, ay, ya, güey. No, búscate un trabajo de veras, ya madura. Y me inscribí en la universidad para hacer una maestría. Oye, ahorita que dices tu papá, o sea, ¿tu familia no es así? ¿De aventurera o...? Mi papá sí. Ok, viene de ahí. Mi papá fue muy aventurero, pero él venía de una familia de muy bajos recursos. Okay. Entonces sus aventuras eran diferentes, ¿no? Él, por ejemplo, cruzó la frontera de mojado, se metió al ejército de Estados Unidos, estuvo en Japón 2 años en el ejército. Pues debe tener muchas anécdotas. Tiene muchas anécdotas, sí. Okay. Y entonces yo creo que de ahí viene que mi papá me haya impulsado. Digo, por un lado me dijo, ya madura, no sé qué, ¿no? Y estaba yo viviendo una vida que la verdad es que no quería, era yo infeliz, ¿no? Estaba yo yendo a la maestría y estaba rodeado de gente que hacía lo que yo no quería hacer. Yo no quería estar encerrado en una oficina, yo no quería estar en el mundo corporativo, ¿no? Con todo y que estudié ingeniería industrial y que es para estar en plantas, ¿no? En líneas de producción, que me gustaba el tema, pero al final dije, no, yo quiero estar afuera, ¿no? Pero dije, bueno, voy a terminar esto, ¿no? Como un proyecto. Y un día llego a comer a la casa de mis papás y mi papá me enseña en una revista, un recorte así de revista chiquita en donde buscaban tripulación para este barco. Así como que no queriendo la cosa me lo pasó, ¿no? Y averigüé, hice entrevistas por teléfono, mandé papeles y lo que sea y me aceptaron y me fui. Entonces te digo, yo creo que fue agarrar oportunidades sin fijarte, ¿no? Oye, dices que eras infeliz. ¿Qué le dirías a las personas que son infelices, están en algún trabajo que pues no están cómodos, en una situación donde pues son infelices? ¿Qué le dirías a esas personas? Pues que yo creo que siempre hay necesidades, ¿no? Y de repente dices, bueno, no estoy a gusto en el trabajo en que tengo, pero necesito la lana para vivir. Entonces,
hay veces que no puedes decir, pues lo suelto, lo boto y me voy, ¿no? Sí. Yo tuve la suerte que tenía el apoyo de mi papá y la verdad es que me apoyó no solo emocionalmente, sino en temas financieros y más. Mi mamá también, ¿no? Me echaron mucho la mano y entonces por eso pude hacerlo. Pero yo te diría, haz un plan. O sea, a lo mejor no a muy largo plazo y empieza a ver cómo le vas a hacer para cambiar tu trabajo, ir dejando lo que no te gusta. Muchas personas el problema es que dicen, estoy infeliz donde estoy, pero no sé dónde quiero estar. Entonces primero tienes que saber qué quieres, ¿no? Claro. Y hacia dónde vas. Ok, muy bien. Ahora, yéndonos al tema de la escalada, técnicamente, ¿cómo se le dice a este deporte? Hay muchos tipos de escalada. Cuando es alta montaña... ¿Sí se dice escalada? Sí, escalada. Ok. Hay escalada en roca, que es lo que ves incluso hay escalada artificial, escalada natural. Hay escalada interior, que es en grietas, metes las manos y los pies. Hay escalada en hielo, ¿no? Y cuando es alta montaña se le dice montañismo, porque es alta montaña. Algunos dicen alpinismo, pero alpinismo es en los Alpes. Andinismo es en los Andes. Específicamente ahí. Entonces montañismo. Ya. ¿Y cómo llega ahora la espinita de escalar un pico? Cuando estaba en la universidad y estaba haciendo triatlón, porque ya entrenaba yo en bici, uno de los ciclistas con los que yo entrenaba escalaba. Y entonces empezamos a hacer escalada en roca. Él nos enseñaba. Y íbamos varios, así en grupito. Y sí, nos dio como que las bases. Y era muy divertido, muy padre. Y yo siempre dije, quiero escalar alta montaña. Pero pues no ahora. Y no sé cómo, ¿no? Pero yo decía, bueno, pero algún día. Entre mis 30 y mis 40 años, quiero hacer alta montaña. No sé si era una tontería que yo me decía solito, ¿no? Pues sí, porque luego te convences de luego. Y entonces le pones un después, ¿no? Yo algún día. Y nunca lo haces. Y nunca lo haces. Y entonces yo siempre dije entre 30 y 40. ¿Por qué? No sé. Y cuando cumplí 32 años, dije, oye, yo decía de hacer alta montaña y no he hecho nada al respecto. Entonces ya sabes, te vas a San Google y empiezas a averiguar qué necesitas, ¿no? Y descubrí que para hacer alta montaña necesitas saber viajar o moverte en un glaciar y tiene sus peculiaridades. Entonces me inscribí en un curso de rescate y navegación en un glaciar. Y ahí voy, ¿no? Alaska, no. Te la cuento fácil. Nos dejó una avionetita de esas que tienen esquís abajo. Fue el curso. Eso fue el curso. Nos deja una avionetita con esquís abajo en un glaciar, te dice adiós y te recoge 12 días después, ¿no? Y estás con un instructor. ¿Y estás tú solo o son varios? Que éramos un grupo de personas, no me acuerdo cuántos, pero échale 8. Y todo lo tienes que hacer tú, todo el equipo lo traes tú, la cocinada, y además los ejercicios. Y la pasé fatal. Traía yo equipo prestado, rentado, que se mojaba, hacía frío, hacía mucho frío, pero no era el suficiente para que estuviera todo congelado en el ambiente. Entonces llovía. Entonces te mojabas y luego duerme con ropa mojada, sécala. Para secar la ropa solo en tu bolsa de dormir, porque no es que la cuelgas, ¿no? La cuelgas se congela. Y otra vez el que estoy haciendo aquí. Madre, ¿qué estoy haciendo aquí? Y fue tan feo que no entiendo cómo me gustó tanto. Ok. Me la pasé... O sea, ni tú sabes por qué te gustó tanto. Sí, me la pasé increíble. O sea, fue una experiencia, pues, de otro mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque era algo que yo nunca había vivido. Yo ni siquiera había acampado nunca en frío, en nieve, en invierno. Y aquí acampas en hielo. ¿Quieres tomar agua? Pues hay que rascarle al hielo y derretir agua, ¿no? Y tienes que cargar tu estufita. Y la comida, traíamos pastas y polvos de sabores, o sea, de salsas, ¿no? Que un curry, que no sé qué. Pero pues todo es comida seca, fea, la vas preparando en el momento, ¿no? Muchas sopas. Y que hicimos muchos ejercicios. Me acuerdo que tenías que montar tus puntos de soporte. Aventaban una mochila a una grieta en el glaciar y había que rescatar la mochila como si fuera un humano, ¿no? Y entonces ahí vas y me acuerdo de estar abajo cargando la mochila y montando las cuerdas y más, que no aguantas el dolor de los dedos. O sea, traes guantes, pero
necesitas que los guantes no sean tan gruesos como para poder manejar las cuerdas. A veces te los tienes que quitar, ¿no? Para el nudo, para esto. Duele. Te duelen las piernas, estás colgado. No hay de otra. Ahí no hay de que, oigan, ya no quiero. Pues por lo menos tienes que subir, ¿no? Ajá. Y esto fue en el curso. Eso fue, sí. ¿Y hubo personas donde abandonaron el curso? No hay forma. ¿No hay forma? No hay forma, O no sea, hay un compromiso, o sea, sí. Ok, tienes que acabar los, ¿qué? ¿Cuántos días? 12. 12 días. Te puedes inscribir a un curso de 6 días. Ahí el tarado de Moisés, 12. Ok. Y ahora, profesionalmente, se podría decir, fuera del curso, ¿cuál fue tu primera escalada? Durante el curso conocí mi compañero de tienda, se llama John Ryder. Él estaba haciendo ese curso porque quería escalar el Denali, que es la montaña más alta de Norteamérica, está en Alaska también, ¿no? O McKinley le llamaban. Y entonces él iba con una motivación específica. Y entonces yo le dije, oye, ¿y qué necesito hacer para unirme a tu expedición, ¿no? Entonces nos hicimos muy buenos amigos y empezamos como a tener mayor comunicación y demás. Y entonces decidimos que después de ese curso teníamos que aprender a escalar en hielo. Entonces regresamos a Alaska a hacer un curso de escalada en hielo, en cascadas congeladas, ¿no? Y la primera montaña después de ese curso fue el Pico de Orizaba. Y fuimos al Pico de Orizaba, según nosotros ya sabíamos muchísimo. Y todo el mundo decía que el Pico de Orizaba, el glaciar del Pico de Orizaba no es muy grueso, no hay grietas, no hay peligro. Y les hicimos caso. Entonces escalamos, fuimos a entrenar. Hicimos cumbre 2 veces seguidas, o sea, en 2 días. Pero curiosamente, todos los días a las 12 del día se empieza a juntar. Todas las montañas tienen un microclima, ¿no? Y en el Pico de Orizaba se junta neblina y no ves muy adelante. Y entonces el segundo día escalamos ya tarde, o sea, se nos hizo tarde y ya estábamos cansados. Y entonces se juntó la neblina cuando veníamos bajando. Y nos hemos de haber desviado, en vez de la ruta que seguimos, nos hicimos un poco más hacia el este. Y yo venía viendo a John, haz de cuenta, 50 metros adelante de mí, y veníamos bajando rápido, entonces se ve como si vinieras brincando, y de repente se desaparece. ¿Y ahora? Entonces sigo corriendo, y cuando llego a él, está saliendo del labio de una grieta. Entonces me agacho para ver la grieta y no se le veía fondo. O sea, imagínate, una grieta de 2 metros y sin fondo. Y él estaba ahí. De la inercia que él traía, se rompió, haz de cuenta, se hacen como puentes de nieve, que son falsos. Se rompe el puente, pero de la inercia de venir bajando rápido, terminó del otro lado. Y traes piolet. Entonces alcanzó a clavar su piolet, traes crampones, clavó los crampones del otro lado y subió, ¿no? Si no se va. Si no se hubiera ido. Ay, güey. Y la otra luego era de, ¿y yo qué, no? ¿Cómo paso? ¿Y yo qué? Y entonces le aventé mi piolet, los agarró así los dos hacia adelante, corrí y brinqué para agarrarlos, ¿no? Ya él me jaló. No mames. Sí, estuvo... Sí, estuvo como de película, ¿no? Como de película. Ya en cámara lenta tú ya. Sí, y pues no hay de otra, porque le saco la vuelta, sí, le saco la vuelta hasta dónde, ¿no? Con todo rodeado de neblina, no sabemos exactamente dónde estábamos. Con él fue de, oye, pues ya que estamos acá, los 7 picos más altos de cada continente, ¿por qué no? ¿Cómo fue esto? John es un hombre que desarrolla casas específicas, ¿no? Él le llama custom. Incluso se lleva a sus clientes a Europa y compran puertas, ventanas, pozos. Entonces es un negocio de mucha lana, ¿no? Y él tenía un asistente que le hacía todo. Entonces, estando en las montañas, que él tenía tiempo con el teléfono satelital, su asistente le organizaba la siguiente escalada. La siguiente escalada. Entonces, afortunadamente, como él tenía estos recursos, pues yo me monté de ellos, le pegaba. Sí, me fue muy bien con ese tema. Y desde el Pico de Orizaba fuimos a Denali, y en Denali ya estamos organizando Kilimanjaro, y en Kilimanjaro ya estamos organizando la que sigue. Y en Kilimanjaro conocimos una persona de relaciones públicas que nos dijo, ¿por qué no hacen un proyecto para hacer los 7 picos dentro de un año? Les consigo patrocinios, les consigo... Así como que nos empezaron a montar la mesa, ¿no? Va. A mí me cuesta trabajo decir que sí, pero bueno. ¿Cuál fue la escalada más desafiante y por qué?
Depende desafiante en qué aspecto. Yo te diría que la montaña que más trabajo me costó y la que más disfruté fue el Denali. Porque es una montaña muy grande, masiva, no tanto de alto, sino muy masiva. Nos tomó 23 días llegar a la cima. ¿Cuántos? 23. No, llegar a la cima y regresar, ¿no? Tuvimos mal clima, tuvimos que quedarnos en el campamento de altura 6 días sin podernos mover. Todo el equipo lo cargas tú. Tienes que llevar mucho equipo porque son muchos días de comida. Es una montaña limpia, entonces no puedes ir al baño en cualquier lado. Llevas una cubeta donde vas guardando tus desechos, ¿no? Y si haces en cualquier lado, ¿qué? Pues te pueden multar. No te van a ver, ¿no? Pero pues hay un tema de ahí como de ética, moral, que no lo haces, ¿no? Igual hay lugares específicos donde tirar la orina. Entonces traes tu botella y cuando quieres ir al baño, pues la llenas y la tiras cuando hay un lugar para tirarla. Porque buscan que no se quede congelado. Como es un glaciar, todos los desechos orgánicos algún día van a salir. Porque el glaciar se va moviendo. Entonces tienen como que muy controlados esos temas. ¿Esa sería la más desafiante? ¿La escalada más desafiante? En tema de trabajo físico, sí. Porque hubo montañas, por ejemplo, la de la pirámide de Carstens, que está en Nueva Guinea, que fue muy desafiante llegar. Porque cambia de régimen. Hay una mina de diamantes y cambia de régimen político y gubernamental cada 3 días, ¿no? Y entonces nos quedamos atorados en un pueblito donde la gente todavía usa taparrabos y arco y flecha. Y de repente nos sentimos como que amenazados por la zona porque necesitábamos llegar a la montaña. A nosotros se nos acababa el tiempo, ¿no? Y entonces estábamos tratando de contratar una manera de llegar sin caminar al campamento base. Y entonces alguien tenía el contacto de un helicóptero y empezamos a buscar. Y entonces los guías, que son de ese pueblito, se nos estaban echando encima, en contra. Y te empiezas a sentir amenazado, ¿no? Cuando llegó el helicóptero era de que súbanse rápido, ¿no? Sí. Hablando del Everest, ¿es de los más famosos? Alguna vez que escuché que sobrevalorados, porque creo que hay otros más difíciles, algo así. El Everest es la más alta, la más alta del mundo, ¿no? 8,848 metros sobre el nivel del mar. Hay 14 montañas que superan los 8,000 metros. El Everest, como es la más alta, es la que se ha hecho más famosa y además es la que hoy ya tiene un turismo de riesgo, un turismo de montaña, que también es la gente que llega sin experiencia pero con carteras muy grandotas y casi les dice a 2 tipos, súbanme cargando, ¿no? Solo por decir que ya lo hice. Y hay más difíciles que el Everest. La montaña que dicen que es la más difícil es K2. Está también en el Himalaya, es de arriba de 8,000 metros y es donde más accidentes suceden. Dicen que la estadística de éxito o de riesgo es 50%. Con el Everest es mucho mayor ahora el nivel de éxito por tantas empresas que se preocupan porque clientes con mucha lana lo puedan hacer. Y ya está más controlado y todo. Sí. De estos 7 picos... ¿cuántos son? Son 7 picos. Sí, son 7. 7, o sea, el pico más alto de cada continente, sí. ¿Hay alguna anécdota que te haya impactado en alguna escalada? Muchas. Sí, hay por ejemplo, la Antártida, la montaña de la Antártida se llama Vinson. Pero desde que aterrizas en el hielo, o sea, tomé un avión, se llama Illusion. Son unos aviones rusos de la Segunda Guerra Mundial. Y la razón por la cual se usan es porque se les voltean las turbinas. Porque no puedes frenar con frenos normales. En el hielo se resbala, ¿no? Se saldría. Entonces voltean las turbinas. Es un avión militar. Entonces, desde que me subí a ese avión militar hasta que terminó todo, fue una experiencia como si hubiera ido a Marte, haz de cuenta. Como si hubiera trepado una nave espacial. Porque todo es diferente. O sea, nada es común. Salía de Punta Arenas, en Chile, a 20 grados centígrados y me bajé a menos 20 grados centígrados en la Antártida, ¿no? Y todo es surreal, es otro mundo.
Ok, pues ¿cómo es? Cuéntanos un poquito para imaginarnos al menos. Es que todo está cubierto de hielo, todo es montaña y todo es blanco. El cielo se une con... O sea, no hay horizonte porque el cielo blanco con el hielo blanco. Llegué a una estación científica, entonces te sientes parte así, también como de película, ¿no? Y ahí comimos una noche, qué sé yo, y luego en otro avioncito de los mismos que tienen esquís abajo, nos fuimos a la base de la montaña. Y de la base de la montaña a la cima, no es una montaña muy alta, muy grande, pero te digo, las vistas, otra cosa. Hay una imagen famosa que parece una pirámide perfecta de hielo en la Antártida. Yo la vi. Se ve desde el Vinson, se ve esa Okay. y no creo que sea un tema extraterrestre, no creo que sea, creo que más bien tiene que ver con los vientos y la erosión, pero sí se ve fuera de este mundo, ¿no? Ok. Oye, ¿y donde más corriste peligro, donde ya casi no la contabas, en cuanto a escaladas, cuál fue? En el Aconcagua sentí que casi me moría. Y por sentirme Superman, del campamento de altura a la cima nevó mucho. Y en la expedición en la que yo iba se fueron quedando. O sea, se fueron enfermando, se fueron agotando. Y te digo, yo me sentía muy bien, me sentía muy fuerte. Y entonces normalmente la persona que va hasta adelante es la que más trabaja, porque tienes que ir rompiendo la nieve, ¿no? Tienes que ir abriendo brecha. Okay. Y entonces yo abrí brecha más de lo que debería de haber abierto brecha. Y llegamos a la cima, todo muy bien. Y normalmente en alta montaña vas solo, porque si no puedes caminar es muy difícil que alguien te cargue, ¿no? Entonces te tienes que cuidar y al final cada quien va a su ritmo. Entonces me acuerdo que para llegar de regreso al campamento de altura iba yo solo y estaba yo muy cansado. Y recuerdo que me senté para comer algo y para tomar agua y de repente, así como cuando te quedas dormido manejando, desperté. ¿Cuánto tiempo me dormí? ¿2 segundos? ¿1 hora? No sé. No supiste. Empieza a hacer frío, empieza a caer el sol. Entonces párate, no te puedes sentar. O sea, no te puedes sentar porque te vas a quedar dormido, te vas a morir. O sea, si te quedas dormido ya valiste. Sí, porque empieza a hacer mucho frío. Y lo malo del frío y del mal de altura es que te da calor. Te sientes cómodo. Okay. O sea, primero te sientes muy incómodo y después te sientes cómodo y te dejas llevar. Entonces hay mucho riesgo, ¿no? Okay. Y entonces no, güey, no te sientes, ¿no? Y ya veía yo el campamento de altura y síguele. Y era un paso a la vez y sufrí cada paso. Me acuerdo que llegué y me reporté de que ya había llegado. Y me metí a mi tienda de campaña y me quedé dormido. No comí, no, nada. Y me dormí hace 8 horas que ni me acuerdo, ¿no? Ni soñé, yo creo. Ok. Muerto, sí. Es engañoso, pues, y me llamó la atención de que te empiezas a sentir cómodo. O sea, te empiezas a quitar equipo o algo así. ¿Has visto en las películas? Hubo una muy famosa que se llamó algo del Everest, que el tipo se tiene hipotermia y se empieza a quitar la ropa porque según él tiene calor. Ajá, ya. Entonces te engañes. Es lo mismo cuando te quema con un soplete, Ajá. se siente frío. O sea, es como que la reacción del cuerpo y cómo lo interpreta el cerebro. Ok, cuando te quedan con sopletes se siente frío. Es lo que dicen. Digo, nunca me han quemado con un soplete. Pero el frío intenso te quema, igual que como te quema un soplete, ¿no? Entonces no distingues el dolor si es frío o calor. Okay. Está bien chistoso. Sí, sí, sí. Y empiezan a quitarse todo y es cuando ya el frío te consume. Sí. Wow. Oye, ¿y la escalada qué reflexión te deja? Híjole. Es que la escalada es un tema de dolor. Tenía yo un amigo guía que decía que es nivel 2 de satisfacción, porque no sabes si la estás pasando bien o la estás pasando mal, Okay. ¿no? Él decía, eso es un tipo de diversión nivel 2, 2.0, ¿no? Porque es entre que estás sufriendo y entre que la estás pasando bien. Y creo que la reflexión ahí importante es que todo lo que vale la pena es difícil. Te va a costar trabajo. Okay. Te vas a tener que salir de
te digo, se habla mucho de una zona de confort, pero no es solamente salirte de tu zona de confort y levantarte de tu sillón cómodo. Hay que trabajarle, ¿no? Hay que sufrir, me tiene que costar trabajo. O sea, quieres cuadritos en el abdomen, a lo mejor es la exageración, ¿no? Pero pues tienes que hacer un chingo de abdominales, ¿no? Y tienes que comer bien, tienes que cerrar la boca a los antojitos y a el azúcar. Entonces te va a doler, te va a costar trabajo. Pero a lo mejor cuando te veas en el espejo vas a decir, lo logré, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Y la otra reflexión importante es que la cima no es lo importante. Porque yo, cuando me preguntan qué es un montañista exitoso, yo siempre digo que es aquella persona a la que le gusta estar ahí en la montaña, sufriendo, pasándola mal, con una meta en común, con otra gente, haciendo equipo, trabajando en conjunto hacia una meta y progresivamente ir avanzando hacia esa meta, independientemente de si llegues a la meta o no, porque es el gusto de hacer por hacer. ¿No? Cuando tú encuentras algo que te gusta hacer por hacer, aunque te cueste trabajo, dices, de aquí soy, ¿no? ¿Disfrutas más el llegar a la cima o el proceso de llegar? El proceso. Y la otra que la gente no ve es que la cima es la mitad. Hay que regresar. Exacto. ¿No? Entonces la cima no es lo más importante. Y la cima siempre va a estar ahí. Entonces puedes regresar, ¿no? Puedes tratar otra vez. Te puedes equivocar. Te puedes enfermar. Te puede tocar mal clima. No te enajenes con la cima porque ahí va a seguir, ¿no? Que es lo mismo, es una analogía padrísima para las metas en la vida, ¿no? O sea, si tú quieres llegar a un triunfo deportivo, financiero, empresarial, de familia, y no llegas, no importa, ahí sigue, ¿no? Vuelve a intentarlo, levántate otra vez. Qué chingón, me gustó la reflexión. ¿Qué pasaba por tu cabeza ya cuando llegabas a la cima de una escalada? Fíjate que yo las disfruté mucho porque es como cruzar la meta en un triatlón, ¿no? Es la satisfacción de lo logré, pero justo en el Everest fue la primera montaña en donde dije, a lo mejor me muero. O sea, hay un riesgo importante, ¿no? Porque escuchas de todos estos accidentes que hay, ves cuerpos tirados de repente, vi uno nada más. A ver, cuéntanos un poquito, está interesante ahora específicamente del Everest. O sea, y ya sabes, o sea, neta estaba en tu cabeza de que, oye, a lo mejor no regreso. Hay riesgo, sí. Es la primera vez que hice un testamento, por ejemplo. Y que a lo mejor tú tienes una negación de la muerte, ¿no? Porque dices, yo soy el protagonista de mi película y el protagonista nunca se muere, ¿no? Pero empiezas a ver que pues hay un riesgo y que te tienes que preparar y tenerlo consciente, que es lo que te digo, te ayuda también a tener miedo para que te mantengas vivo. Sí. ¿No? Y por ejemplo, en el Collado Sur, que es el campamento de altura, a la cima es muy largo. Es muy largo, es muy pesado, hace mucho frío. No es tanto la temperatura, sino la falta de oxígeno la que te hace sentir más frío. Y empiezas de noche, porque es largo y quieres llegar justo después del amanecer para tener tiempo de llegar de regreso, ¿no? Y pues pasan muchas cosas por tu cabeza, ¿no? Desde me voy a morir, desde no voy a llegar, desde ya regrésate, no te puedes regresar, el ego. Tienes conversaciones internas ahí que importantes, ¿no? Unas reflexiones buenas de vida. Llegó un momento en que dijiste, ok, llegué a pensar que no regresaba, aquí es donde pasa, donde aquí ya quedé. Sí, y siempre te preguntas cómo será el día en que llegues a tu muerte, ¿no? Si la vas a ver con tiempo, o sea, si te vas a dar cuenta que ahí viene, si nada más se te apaga el mundo, o si tienes tiempo de decir, ya sabes que dicen que pasa toda tu vida por enfrente de ti, así, ¿no? ¿Te ha llegado a pasar eso? No. No, y creo que es parte de lo que te mantiene vivo, ¿no? Nunca dejarte morir. O sea, por ejemplo, en el buceo, que hace ratito hablábamos del buceo en cueva, hay mucha gente que se ha perdido, pierde la línea y de repente le escribe cartas a su mamá, a su novia, a su esposa, a sus hijos, disculpándose, diciéndoles que los ama, qué sé yo. Usa ese tiempo en seguir buscando la salida. O sea, se han muerto a 3 metros de poder ver la salida, ¿no? Y se dan por vencidos. Ya está, voy a escribir una carta. Entonces creo que cuando te das por vencido es cuando te mueres, ¿no? Sí. Wow.
Bueno, regresando a lo de el Everest, pues me gustaría que nos narraras alguna situación donde pues estaba acá haciendo esto, y pensaba esto. Híjole, es que es un tema, por ejemplo, se me ocurre ahorita que te estaba platicando eso de que el día de cumbre es muy largo. Ajá. Había un viento que pegaba de derecha a izquierda, ¿no? Entonces mi mano derecha traía el piolet y se me congelaba. O sea, con todo y que el guante y el equipo, que traes equipos de pluma de ganso, muy gruesa, ¿no? Entonces te mantiene muy caliente. Ujú. Pero con el viento, esta mano se me congelaba. Entonces cambiaba el piolet y metía mi mano. Ujú. Pero la tienes que usar porque vas utilizando también cuerdas. Entonces sacas el Yumar o el ascensor para conectarte y pones las dos manos, ¿no? Entonces la escondía un ratito para que se calentara y después el pie derecho, ¿no? Se me empezaba a congelar. Como es un tema de circulación, avientas el brazo o avientas y pisoteas el pie para que haya más sangre y se caliente, ¿no? Y entonces sí tuve unos temas de decir, puedo tener congelamiento, ¿no? Puedo perder un dedo, me puede llegar. ¿En qué momento? O sea, siempre te preguntas, ¿en qué momento me doy por vencido? ¿En qué momento digo, mi pie ya no aguanta? Y si dejo de sentir frío, ¿será que ya se me congeló? O sea, o no. Sí. Tienes todas esas dudas. Sí. Y me acuerdo que llegué era como un pico, hacías de cuenta. Yo venía en la arista subiendo, porque es la parte donde tienes mayor tracción. Y venía yo solo, que es lo que te digo, que al final del día terminas solo porque cada quien sube a diferente paso. Entonces tenía yo gente adelante y gente atrás, pero no los ves. Ajá. Y llego a la cima o a la cumbre sur, que le llaman. Desde la cumbre sur del Everest alcanzas a ver la cumbre real y se ve todo el caminito y ahí ves gente. Hay muchas fotos de eso donde se ve el tráfico de gente y demás, ¿no? Y justo cuando llego ahí está saliendo el sol. O sea, se veía, haz de cuenta, ya claridad, pero salió el sol. Y no sé si es la vista. Alcanzas a ver la sombra del Everest, se ve así enorme hacia el otro lado, ¿no? Se ve se ve impresionante. Y entonces no sé si me distrajo todo eso y dejé de pensar en el frío, o el mismo sol me hizo que dejara yo de pensar en el frío, o se me quitó. Okay. No sé, ¿no? Y entonces me reporto por radio al líder de la expedición, qué sé yo, y teníamos que cambiar de tanque de oxígeno. Pues como yo me sentía muy bien, traía yo un nivel de flujo muy, muy, muy poquito, que también no se me ocurrió. Si yo le hubiera subido el flujo al oxígeno, hubiera oxigenado mejor y a lo mejor se me quita el frío. Pero son cosas que no se te ocurren en el momento, ¿no? Y entonces chequé mi presión y según yo tenía que cambiar ahí, había tanques abajo que habíamos dejado, ¿no? No cambié. Dije, me voy, me sigo. Y me seguí y todo bien, pero son decisiones que a lo mejor te pueden cambiar la vida, ¿no? Sí. Ya que estás en la cima de uno de los picos más famosos, que es el Everest, y es que el más alto, ¿qué pensaste? Es lo que te digo, es la única cima que no he disfrutado, es la única cima en donde dije, vámonos. Ya, vámonos, tienes que regresar vivo, ¿no? Okay. O sea, sí llegas y que la foto, la selfie, Ajá. Además la cima del Everest está entre China y Nepal, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, voy a pisar China por lo menos. Yo subí por el lado de Nepal, por lo menos piso China, ¿no? Pero no tuve mucho tiempo de disfrutarlo porque quería yo regresar. Okay. Tenía miedo. Ok. Tú que has estado al borde se puede decir, de la muerte en varias ocasiones, ¿ha cambiado la perspectiva de la muerte o de la vida? Sí. Sí, yo creo que esos momentos de miedo te hacen disfrutar la vida más. Yo creo que eso, tú hace ratito me preguntabas de la reflexión de la montaña y yo te decía que es nivel 2, ¿no? Que estás entre dolor y satisfacción. Yo creo que entre dolor y satisfacción disfrutas porque te hace sentir y percibir más todo lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, ya sabes que te dicen que estés en el momento presente, ¿no? Hay Sí. mucha ideología de eso de disfruta la comida y cada cosa, o sales a caminar y disfruta el cielo y las nubes y los pajaritos y todos
lo dejamos de hacer, ¿no? Vamos en nuestro teléfono, vamos pensando en nuestras cosas de trabajo, en nuestros problemas familiares. Creo que cuando estás en esos puntos, sientes todo, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú seguro no sabes qué están haciendo los dedos de tu pie, pero como ya te dije del dedo de tu pie, luego los empezaste a sentir, ¿no? Entonces, cuando estás en ese riesgo, hasta sientes todo tu cuerpo, ¿no? Okay. ¿Qué estará pasando con los dedos de mi pie? ¿Se estarán congelando? ¿No? Okay. Sí. Ok, muy bien. Por ejemplo, buscando la línea de vida en un buceo, donde la perdí y no tenía yo nada de visibilidad, hay un protocolo en donde te amarras y empiezas a buscar. Y más o menos yo sabía dónde estaba porque conocía muy bien la cueva. Pero empiezas por el piso de la cueva y regresas por el techo para no dejar ningún ángulo, ¿no? Y la puedas encontrar fácil. Y se ve que pasé por abajo de la línea sin querer y la sentí en este espacio del pie. Entonces estás como que tienes una conciencia de todo tu cuerpo y de todo tu entorno, que no lo tienes normalmente. Ok. Tú que, pues, la palabra riesgo, pues, ha sido parte de tu vida, ¿no? ¿Qué piensas de las personas que se arriesgan? Y yo creo que hay que hacerlo. O sea, yo creo que el riesgo, le tenemos una connotación negativa al riesgo, como no te arriesgues, ¿no? ¿Para qué? Si puedes vivir cómodo. Estamos acostumbrados a poder vivir en una seguridad relativa toda nuestra vida, ¿no? Pero la gente que vive en una seguridad relativa, que sigue pues, todas las reglas sociales, va a la escuela, se porta bien, respeta a sus adultos, ¿no? A sus mayores, consigue un buen trabajo, busca buenas prestaciones, un plan de retiro, ¿no? O sea, toda esa gente que sigue las reglas y que vive en esa seguridad, también vive en una mediocridad autoprescrita, en donde eres parte de la media, vives como todos los demás. Un borreguito más. Pero deja tú eso, o sea, puedes vivir muy bien, pero no tienes esos picos de pasión, de satisfacción, de sentido, ¿no? De que tu vida tiene sentido. Ok, muy bien. Muy para ir cerrando y darle importancia al nombre de este podcast, Dreams, después de todas las aventuras que has vivido, ¿qué sueños tienes por cumplir? Estoy haciendo un curso de aviación, estoy aprendiendo a volar. Ok, ok. El sueño así, el que le sigue, es pilotear un avión. Estoy empezando con simulador. O sea, ya terminé toda la teoría, estoy empezando con simulador y espero en un mes estar volando mi primer Cessna. Ah, ok, qué chingón. Oye, ¿el simulador sí se siente muy real? No, el simulador más que nada es para hacer ejercicios que después vas a hacer en el avión. Entonces, pues, para regarla en virtual, ¿no? Sí. Pues sí, porque no se siente nada. Tienes pantallas a los lados, pantalla enfrente y todos los controles. Ok. Entonces, te hacen desde el carretaje hasta despegar y haces algún ejercicio y luego para aterrizar, ¿no? Comunicación de radio, bueno, pues todos los protocolos, ¿no? Sí, todo lo que conlleva el poder volar. Me intriga porque... Pues ahorita es saber pilotear, ¿no? Pero ahora después qué avión, ¿no? Ahora después que viene... Después de que aprendes a pilotear, me da intriga qué sigue después. Pero qué chingón, ya veremos en un mes, me cuentas. Sí, seguro. Oye, Moy, pues para cerrar y compartir tus redes, tienes un podcast también. Sí. ¿Cómo estás en redes si gustas compartirle a la gente? Pues en redes como Moisés Nava, en todos lados, Moisés Nava Falcón en algunos. Nación Excepcional es el podcast, también en Facebook, en Instagram. Y pues sí, Moisés Nava, por todos lados. Muy bien. Las poquitas redes, porque ya estoy grande, entonces Snapchat ya no tengo. Ok, muy bien. Pues ahí están las redes de Moy para que vayan y lo sigan. Encantado de esta plática, me gustó que íbamos con cada aventura, ver qué reflexión nos dejabas, porque pues te gusta ahorita compartir mucho el crecimiento personal, quise tomar esa parte también. Las reflexiones que nos compartiste me gustaron también bastante. Qué bueno. Y pues encantado de compartir el tiempo acá contigo. Siempre es un gusto platicar contigo, Beto, muchas gracias. Gracias. Igualmente, sé parte del Dream Team, te dejo aquí las redes sociales para que nos sigas y te invito a que no te pierdas el próximo episodio. Nos vemos, Boy. Nos vemos. Bye.